Bienvenidos chicos y chicas de la ciudad escolar Confenalco del grado noveno. Sean todos bienvenidos en esta ocasión. Tengo el placer de estar nuevamente con ustedes y les voy a compartir una temática que tiene que ver con Colombia. Sí, Colombia durante toda la segunda mitad del siglo XX. Más que todo vamos a trabajar 30 años en lo que tiene que ver con partir desde la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla y finalizamos con la toma del Palacio de Justicia. Es importante pues estar pendiente, estar muy atento a todo lo que se va a trabajar para de ese modo poder comprender cómo se fue engranando este país a nivel político, económico y social durante todo este periodo y cómo se puede relacionar con lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, bienvenidos todos y estén muy atentos. Personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí por el pecado. Ok, como les venía comentando, vamos a trabajar Colombia durante la segunda mitad del siglo XX. Es importante tener presente cada uno de los acontecimientos porque de esa manera vamos a comprender cómo se fue conformando, ¿sí?, este país y cada una de las características más que todo a nivel político, económico y social. Entonces es importante pues tener claro los conceptos, tener claro el contexto histórico que se va a trabajar, porque de esa manera vamos a engranar, ¿sí? Y esto tiene que ver con más que todo un punto, porque hay varios puntos de inflexión que debemos ir entendiendo y cómo uno puede llevar a otro, cómo un acontecimiento pasado puede llevar a uno que se pueda dar más adelante. Entonces es importante tener presente. Vamos a comenzar primero que todo con el valor. Recuerden que el valor de este mes vendría siendo el valor del respeto. Para eso le traigo una frase que tiene que ver con una persona muy importante para la historia de la humanidad, una persona que luchó por la igualdad y los derechos, como fue Mahatma Gandhi en la India, ¿sí?, y por la independencia de dicho territorio del Imperio Británico. Entonces, en esta ocasión, para el respeto, pues tengo esta frase o reflexión que tiene que ver con: no puedo concebir una mayor pérdida que la pérdida de respeto hacia uno mismo. Quiere decir eso, que muchas veces nosotros queremos, lo importante de la vida es respetarnos a nosotros mismos, ¿sí?, antes de querer respetar al otro. Obviamente no quiere decir que eso no sea importante, sino que muchas veces nos pasamos de lado, ¿sí?, o dejamos de un lado esta frase, ¿sí? Muchas veces dejamos o no nos importa que nos respeten a nosotros, pero sí nos interesa respetar al otro. Eso no es así. Primero respétate a ti, desde la más mínima acción, ¿sí?, vas a comenzar a respetarte y más adelante los demás van a tener esa comprensión y este valor, ¿sí? Este valor lo van a conseguir en ti de forma interiorizada. Uno muchas veces no se deja respetar y así comienzas con una pequeña acción, cuando ya veas se vuelve tan inmenso que el irrespeto es lo que te va a caracterizar como persona. Entonces es importante que tengamos eso presente. ¿Cuáles son las temáticas a trabajar? En esta ocasión tenemos la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, tenemos el Frente Nacional, los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria y la crisis de los 80. Vamos a ver si de pronto sí será que alcanzamos al gobierno de Virgilio Barco, porque son temáticas bastante amplias y antes de iniciar con la dictadura de Rojas Pinilla debemos comprender qué pasó antes para que se llegase a ese acontecimiento, ¿sí? Los conceptos claves a trabajar son dictadura, gobierno, crisis, frente nacional, oposición y magnicidio. Entonces, para esta ocasión, pues tenemos dictadura, que es la forma de gobierno en la cual una persona o un grupo pequeño pues se toma el poder y son los únicos que gobiernan, ¿sí?, sin estatutos constitucionales, son los que fomentan las reglas en cierto modo y son los que sostienen el poder absoluto. Entonces, para que se tenga claro
ese concepto. Por otro lado, tenemos entonces el gobierno. ¿Qué vendría siendo el gobierno? Es un conjunto de autoridades, también de instituciones, lo que tiene que ver y organismos administrativos, que lo que buscan es ejercer los poderes del Estado o ejecutar las funciones del mismo, ¿sí? Entonces, para tener también presente ese concepto que se va a trabajar, una crisis, por este lado, para una crisis vendría siendo entonces un cambio brusco o algo que se da por un acontecimiento debido, ¿sí? Entonces lo que se busca es una modificación importante en el desarrollo de algún suceso. Existen varias crisis, las crisis pueden ser económicas, pueden ser políticas, pueden ser sociales, incluso pueden ser psicológicas, a nivel más personal. El siguiente concepto, ¿cuál sería? Sería Frente Nacional. ¿Qué fue Frente Nacional? El Frente Nacional más que todo fue un acuerdo político entre liberales y conservadores con el fin de derrocar a Gustavo Rojas Pinilla del poder y alternarse el poder entre ellos, ¿sí? El poder presidencial, una alternancia del poder que más adelante vamos a ir desarrollando, ¿sí? Lo que tiene que ver con el Frente Nacional. El siguiente concepto es la oposición. La oposición es no estar de acuerdo con algo o alguien, ¿sí? Ya sea en su forma de gobierno o en su forma de percibir las cosas. Entonces, algo de generar es un acto más que todo de generar resistencia hacia algo o alguien. Y por último tenemos entonces magnicidio. Magnicidio vendría siendo el asesinato de un líder político, una persona política, ¿sí? Una persona importante por su cargo, ¿sí? Por su cargo o el poder que tenga la misma. Los magnicidios se están llevando a cabo, han llevado a cabo muchos de ellos aquí en nuestro país, incluso alrededor del mundo. Esta muerte es una muerte violenta, ¿sí? Que se lleva a cabo y en nuestro país pues lo ha marcado de una forma bastante brusca. Muy bien, entonces dejamos los conceptos y ahí entonces pasamos a lo que tienen que ver con los que nos competen, el desarrollo de la temática. Espero pues que estén muy atentos. Entonces, primero hay que contextualizar, ¿sí? Hay que contextualizar hacia dónde vamos, ¿sí? ¿Cómo llegamos a la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla? Primero hay que contextualizar qué pasó antes de dicha dictadura. Para ello, primero debemos enfrancarnos en un contexto histórico. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, los antecedentes, ¿cuáles fueron los antecedentes de dicho? Después de 16 años consecutivos de gobiernos liberales, ustedes recuerdan que se dieron 44 años de gobiernos conservadores, lo que se conoció como la hegemonía conservadora, que duró hasta 1930. Después de 1930 hasta 1946 se dieron 4 gobiernos liberales en los que se conocen como gobierno liberal, ¿sí? O los gobiernos liberales. Recuérdenlo, vamos a hacer entonces un recorderis de quiénes fueron los presidentes que estuvieron en ese entonces. Enrique Olaya Herrera como primero, ¿sí? Alfonso López Pumarejo, quien tuvo 2 gobiernos 2 veces porque se religió, y Eduardo Santos. Entonces, ya cuando culminó como tal este gobierno liberal en el 46, se dieron unas nuevas elecciones, ¿sí? Entonces el país se preparaba para dichas nuevas elecciones. ¿Qué sucedía? Sucedía que había una persona que quería estar en el poder y que era el líder político en ese momento, el candidato, mejor dicho, el candidato que estaba repunteando, ¿sí? Por el lado de los conservadores, y era este señor, Mariano Ospina Pérez. Aprovechándose de la situación, ¿cuál situación? Había una división entre los liberales, quienes a su vez no asumían quién podía estar en el cargo. Eduardo Santos era el presidente o como tal del Partido Liberal, ¿sí? Y él no eligió a Jorge Eliezer Gaitán, quien era que con su discurso, un líder político, un caudillo, una persona que movía masas, podía ser el candidato presidencial liberal de ese momento, desde 1946 a 1950. Lamentablemente no se dio así. ¿Por qué? Porque la división entre los liberales fue aprovechada por los conservadores, quienes a su vez llegaron a la presidencia. Durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez, se incrementó la violencia en varias regiones del país y se dio la persecución violenta a campesinos liberales, algo bastante característico de los gobiernos conservadores. Más adelante, durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez, 2 años después, ¿sí? El día 9 de abril de 1948, fue asesinado el líder político Jorge Eliezer Gaitán, por un señor llamado pues Jorge Roa Sierra, ¿sí? Jorge Roa Sierra fue quien lo asesinó.
La muerte de Gaitán significó para el país la pérdida de un líder político, una persona que podía llegar a la presidencia, que así pues haya perdido la oportunidad de haber llegado como tal en el año 1946 a la presidencia. Él iba a hacerlo mucho más adelante. ¿Qué quiere decir? Que para 1950-1954 era Gaitán el candidato como tal, número uno a alcanzar dicho poder. Ante ese hecho, como tal, la muerte de Gaitán en la ciudad de Bogotá, ¿sí? De forma pues violenta, una muerte violenta la que se llevó a cabo, pues los liberales inmediatamente se revoltaron, ¿sí? Se rebotaron en la capital como tal, debido a que creían o se suponía que había sido eh, una traición por parte del gobierno de Mariano Ospina y de los conservadores, quienes veían en Gaitán una persona que podía mover masas. ¿Qué sucedía? Que Gaitán, ante esos hechos de violencia que se estaban llevando a cabo durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez, él denunció varios casos. Uno de esos, uno de esos hechos llevó a llevar a cabo en la ciudad de Bogotá lo que se conoce como la Marcha del Silencio, una. Ahí en su discurso, Gaitán proclamó la oración de la paz, ¿sí? Dirigida al gobierno de Mariano Ospina Pérez. Gaitán entonces fue asesinado, como les comentaba, el día 9 de abril de 1948 en Bogotá. Tal hecho desencadenó una oleada violenta en la capital, la ciudad obviamente enardecida, el pueblo, sobre todo la sociedad liberal, provocó lo que fue saqueos, incendios, acabaron con gran parte del centro histórico de dicha capital y sobre todo este hecho, más conocido como el Bogotazo, se extendió a varias regiones del país. En Boyacá, en Santander, en Quindío, en el Valle del Cauca, en Tolima y los Llanos Orientales también se dieron los brotes del Bogotazo. Obviamente muchos de estos territorios eran liberales y gaitanistas y veían en el asesinato de su líder político una traición por parte del gobierno de Mariano Ospina. Seguidamente, pues, ¿qué se puede dar en el país? En el país entonces vemos que ante esta situación, ¿sí? Mariano Ospina, bueno, ya de Mariano Ospina deja el poder y en diciembre de 1949, eh, obviamente Ospina tenía que terminar sus 4 años, él terminó sus 4 años de gobierno muy bien, pero en diciembre de 1949 fue elegido presidente el conservador Laureano Gómez, este señor que vemos aquí. Laureano Gómez como tal fue una persona que fue elegida por el pueblo. Obviamente viendo lo que estaba pasando con los liberales era muy difícil. ¿Por qué? Porque este señor tampoco tuvo oposición, no tuvo oposición de los liberales, quienes no estaban de acuerdo con seguir o participar de la política en ese momento porque no se sentían seguros. Ante esta situación, Gómez gobernó el país desde 1950 a 1954, ese fue su periodo de gobierno. Algunas características de su gobierno como tal fueron las siguientes, y es que él tenía una lucha férrea, ¿sí? Contra el comunismo en el país, sobre todo el Partido Comunista y esos grupos insurgentes que se iban creando poco a poco, de campesinos liberales como tal, que iban fomentando, creando guerrillas. Él tenía su presidencia como tal, o su gobierno se enfrancó en la lucha contra el comunismo y fue uno de los pilares del gobierno. De ahí a que no solamente fue interior, sino también a nivel exterior el país luchó contra el comunismo. ¿Eso qué ocasionó? Ocasionó más que todo que se mandara un grupo de 4.100 hombres a luchar en lo que se conoce como la República de Corea, ¿sí? En la Guerra de las Coreas o en la Guerra de Corea, que se llevó a cabo más que todo en este periodo, y que Estados Unidos era el principal líder, ¿sí? Del bloque occidental, quienes peleaban contra el bloque oriental liderado por la Unión Soviética, y nosotros como país, Colombia, siempre apoyando a los Estados Unidos, pues fuimos allá a la guerra de Corea a luchar apoyando al bloque occidental. Bueno, fueron este batallón, como se le conoce, el Batallón Colombia, estaba como tal conformado por 4.100 hombres. ¿Cómo se da el fin del gobierno de Rojas Pinilla? Pues bueno,
Durante su gobierno, Rojas Pinilla hizo algo bastante característico. Y fue que en el año 1900, bueno, en el año 1951, Laureano Gómez convocó una Asamblea Nacional Constituyente, la ANAT, para elaborar como tal una nueva constitución. Obviamente la nueva constitución que él quería elaborar le daba mucho más poderes al presidente, ¿sí? El Congreso le dejaba un poco al lado. Eran varias características que tenía dicha constitución que a los demás líderes como tal no les agradaba esa situación. ¿Qué pasó? Bueno, lamentablemente para él en el año 1951, él tiene que dar un paso al costado debido a que tenía un delicado estado de salud. Ante eso, buscó un reemplazo y su reemplazo como tal fue este señor, eh, Roberto Urdaneta Arbeláez, quien lo reemplazó y estuvo al mando, ¿sí? A cargo del poder presidencial desde 1951 hasta 1953. Durante su gobierno, obviamente, en este espacio que estuvo este señor durante los 2 años, la violencia se desbordó de forma exorbitante en el país y se dio la aparición de las primeras guerrillas en los llanos orientales. Ante la situación, ¿sí?, tan desbordante, sucedió algo y fue el hecho de que eh, el señor Laureano Gómez quería volver al poder, ¿sí? Él quería nuevamente volver al poder, pero las élites tradicionales, sobre todo liberales y conservadoras, no querían que el señor volviera. Ante esa situación se inventaron algo. ¿Y qué fue lo que se inventaron? Se inventaron entonces ponerle fin a un gobierno que no era fundamentalista, ¿sí? Que lo que buscaba era más que todo llevar a cabo unas reformas, sobre todo constitucionales, y eso no lo querían las élites tradicionales, ni conservadoras, incluso ni liberales. ¿Qué fue lo que ellos más que todos entonces, qué idea tuvieron? La idea que tuvieron entonces fue traer a alguien, ¿sí?, que diera un golpe, ¿qué? Un golpe de Estado, tomarse el poder a la fuerza. ¿Y quién era la persona que ellos, que miraron a estas élites como tal viable, ¿sí? Como viable para que se pudiera dar? Fue el general Gustavo Rojas Pinilla, ¿sí? Entonces Gustavo Rojas Pinilla fue la llegada como tal, o el golpe de Estado de Gustavo Rojas Pinilla fue una maniobra de las élites políticas para impedir dos cosas, ¿sí? Dos cosas. Una, por un lado, que Laureano Gómez se llevara a cabo la creación como tal de una nueva constitución, y por el otro, encontrar una solución a la violencia política que estaba fuera de control. Cuando hablamos de violencia política, recuerden que es una violencia bipartidista, ¿sí?, la que se estaba dando en nuestro país. Entonces, acabar con esa violencia política era lo importante, y por eso este señor, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla, asumió la presidencia, puesto ahí y apoyado por liberales y conservadores. Dado eso, cuando Gustavo Rojas Pinilla llega al poder, obviamente tiene el apoyo no solamente del sector de los conservadores, sino de la Iglesia Católica, los conservadores, los liberales y hasta las clases menos favorecidas y medias, ¿sí? Apoyaron la llegada del general Gustavo Rojas Pinilla porque todos creían que se iba a dar un gran cambio. Y decían, esto va a ser espectacular, esto va a ser una persona, un coronel, ¿sí?, un general, un teniente que esté en el poder, hacer algo que quizás ya se ha venido dando en otras ocasiones en Colombia, y pues es muy bueno que se dé esta ocasión para ver si se opaca, ¿sí?, un poco la violencia en el país, si llega a aplacar todo eso. Sin embargo, esta violencia no disminuyó y por el contrario, Rojas Pinilla decidió gobernar sin las élites de los partidos. Y quiere decir que él decidió gobernar sin ayuda de liberal y conservador. O sea, yo gobierno solo, no los necesito a ustedes. Eso fue lo que dijo el señor Gustavo Rojas Pinilla. Así que para un lado, ¿sí?, que yo lo hago a mi modo. Eso fue lo que quería el señor. Bueno, durante su gobierno o ante tal situación que sucedió, liberales y conservadores llevaron entonces a cabo una Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí?, eh, donde se reformó, ¿sí?, o se acreditó, más que todo, perdón, se acreditó a Gustavo Rojas Pinilla como presidente de nuestro país durante el periodo de 1950 hasta 1954. Ese era el periodo que él iba a gobernar, ¿sí? No había otro periodo como tal. Muy bien, entonces se suponía que Gustavo Rojas Pinilla iba a gobernar solamente desde 1950 a 1954,
pero cuando vieron que él decidió, él dijo, no, yo gobierno solito, yo no gobierno con liberales ni conservadores, ¿sí? Inmediatamente entonces hubo ya una forma de, eh, estaban como ariscos los liberales y conservadores con esta situación. ¿Qué sucedió? Cabe destacar algunas cosas, varias cosas que hizo ese señor durante su gobierno, porque la verdad fue muy bueno, a pesar de que fue una dictadura, tuvo varios aportes dados al país, ¿sí? Entre los cuales pues podemos destacar que inició la construcción del aeropuerto El Dorado en la ciudad de Bogotá, el hospital militar, el ferrocarril como tal del Magdalena, la creación del SENA. El SENA, como ustedes saben también, hoy en día perdura. Sí, él bueno, fue la persona como tal que creó el SENA. También estableció la televisora nacional en nuestro país y se reconoció el voto femenino. Algo que nunca se había dado es que la mujer votase, ¿sí? Y eso fue algo bastante, ese fue un golpe interesante, ¿sí? Ese fue un aporte también interesante que dio Gustavo Rojas Pinilla durante todo su poder presidencial. Ante esto, pues Gustavo Rojas Pinilla tenía la intención de quedarse en el poder por 4 años más. Ya no era 1950-1954, sino de 1954 hasta 1958, ¿sí? Por lo cual, ¿qué hizo? Hizo que la ANAP, o sea, la Asamblea Nacional Constituyente, lo reeligiera otra vez. Fue reelegido, obviamente con el recelo de los conservadores y los liberales, quienes no querían eso, porque ya observaron que este señor lo que quería era establecer una dictadura, por lo cual lo hizo, porque eso fue lo que estableció una dictadura. ¿Qué hizo Rojas Pinilla durante su primer gobierno? Que también cabe destacar, es que vino e hizo que muchos guerrilleros liberales, ¿sí? Se desmovilizaran. Él llevó a cabo, en cierto modo, puede decirse un pequeño proceso de paz, ¿sí? Una desmovilización como tal, y hubo muchísimos, 4.000 o 6.000 guerrilleros que se desmovilizaron durante todo el primer y segundo año de gobierno de Gustavo Rojas Pinillas. ¿Y esto qué hizo? Hizo más que todo que se opacara un poco la violencia, que obviamente no fue, como les comentaba al principio, no se logró, pero él sí hizo el intento como tal para poder estar en el poder y poder competir contra liberales y conservadores después de haber conseguido ser reelegido, ¿sí? Por la Asamblea Nacional Constituyente, creó un partido político alterno a los liberales y conservadores que se conoce como, o se conoció como la Tercera Fuerza. La Tercera Fuerza iba a estar apoyada obviamente también por el pueblo, ¿sí? Y ante esta situación como tal, de crear un partido político como la Tercera Fuerza, Gustavo Rojas Pinilla hizo algo que no le gustó a la gente, no le gustó a los liberales y a los conservadores, y era que comenzó entonces a suprimir muchas cosas, ¿sí? Muchas libertades también comenzó a suprimirlas, ya la gente no podía tener libertad de crítica, por ejemplo, los periódicos como El Tiempo, El Espectador también estuvieron en sus manos, ¿sí? Porque en el año 1955 y 56, en esos años, pues los silenció, o en su defecto, lo que ellos mostraban era lo que el gobierno de Rojas Pinillas quería. Entonces, ante esta situación, liberales y conservadores decidieron unir fuerzas con el objetivo de derrocar a Rojas Pinillas, quien renunció a su cargo el 10 de mayo de 1957, luego de una ola de huelgas y pues, tanto populares, ¿sí? Y esas olas de huelgas populares fueron auspiciadas por los empresarios liberales y conservadores. Aquí tenemos pues, un periódico como tal de cuándo llega este señor o cuándo se da la renuncia de Gustavo Rojas Pinilla del poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque se da como tal un paro cívico. Bueno, después de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, llegamos a lo que se conoce, hay que estudiar lo que se conoce como la época de la violencia. Eh, para ello hay que retroceder un poco, hay que retroceder en el tiempo porque la violencia más que todo no inicia netamente durante ese gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, pero ahí es donde también florece mucho, ¿sí? Durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, la violencia más que todo es el periodo de la historia colombiana, comprendido entre 1930, recuerde que es cuando llegan los liberales, su gobierno liberal, después de finalizar esa hegemonía conservadora e iniciar el gobierno liberal, y 1957, que es cuando se da como tal
la renuncia de Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, un periodo en el cual liberales y conservadores se enfrentaban por medio de las armas en diferentes regiones del país al no lograrse algún tipo de concertación política. Entonces, eso fue lo que caracterizó nuestro país durante la primera mitad del siglo XX, y fue la época de la violencia y que ustedes después recuerdan o conocen que hoy en día, sí, durante todo, pues, todo lo que tiene que ver con la segunda mitad del siglo XX, la época de la violencia no dejó de existir o la violencia no dejó de azotar al país durante todo este tiempo. Muy bien. Entonces, esta tuvo varias etapas. Las etapas que tuvo como tal este fenómeno es que se caracteriza en tres, ¿sí? Primero, la primera ocurrió a comienzos de los años 30, que se puede decir que son los orígenes, cuando regresaron los liberales al poder. La segunda, que se inició en 1946 y se agudizó entonces con la muerte de Gaitán, el asesinato de Gaitán, tiene que ver con el hecho del Bogotazo, ¿sí? Y culminó en el año 1953. Y la tercera, que abarcó de 1954 a 1957, que fue el segundo gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Los protagonistas como tal de dicha violencia, ¿sí? De dicha época como tal, pueden decirse primero, está la policía política o Popol, que era patrocinada por los conservadores. Fue una policía conservadora que los conservadores en sus gobiernos como tal, pues crearon, ¿sí? Crearon con el fin de defenderse de los campesinos liberales y de las guerrillas liberales. Entonces era una policía que se infiltraba y que estaba pendiente a todos los asuntos políticos de los liberales. Por otro lado, entonces están los pájaros, que los pájaros vendrían siendo unos grupos o unas bandas también patrocinadas por los conservadores que lo que hacían era perseguir a los liberales, a los campesinos y asesinarlos. Todo tipo liberal, quien fuese liberal era asesinado por los pájaros. Ese era su objetivo, el objetivo de su creación. Tenemos entonces las guerrillas liberales, que fueron guerrillas formadas también por campesinos liberales, quienes estaban en contra del gobierno conservador y pues luchaban por sus derechos también, eh, y sobre todo por el poder de la tierra, ¿sí? El poder de la tierra, recuerden que estaba en manos de los terratenientes conservadores, quienes eran quienes tenían dicho poder, y pues, los liberales lo que buscaban más que todo era poder obtener por lo menos algo de eso, un reconocimiento por parte del Estado que veían la pobreza, no les importaba la verdad la pobreza de estas personas. Y por último, entonces tenemos los comités de autodefensa, que eran también guerrillas que se crearon con el fin de luchar también a favor de, de los liberales y sobre todo en contra del gobierno. Entonces las AUC como se les conoce, Autodefensas Unidas de Colombia, pues también estuvieron en ese periodo como tal que se trabaja, más que todo en la segunda etapa, estos más que todos estuvieron en la segunda etapa de esa etapa de la violencia, ¿sí? Bueno, entonces seguimos. Después de ese hecho de violencia, entonces se da lo que se conoce como el Frente Nacional. ¿Cómo llegamos y cómo se ha dicho Frente Nacional? Recuerdan ustedes entonces que Gustavo Rojas Pinilla renuncia, ¿sí? Que los liberales, como los conservadores, entonces están en el poder y lo que buscan entonces es sacar, ¿sí? Sacar de taquito como tal a este señor, de la forma más rápida posible. Entonces el Frente Nacional se creó, o fue más que todo una coalición entre el Partido Liberal y Conservador con el fin de terminar con la violencia bipartidista, ¿sí? Y evitar una prolongación de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Aquí se acordó la alternancia como tal del poder y repartirse los puestos burocráticos en formas iguales, eso era lo que a ellos les interesaba. Entonces, alternancia del poder, primero se pensó que eran 12 años, ¿sí? 12 años en los cuales iban a ser dos gobiernos liberales y dos gobiernos conservadores. Primero un gobierno liberal, después un gobierno conservador, después un gobierno liberal, después un gobierno conservador. Pero eso va a cambiar un poco. Entonces, ¿cuáles fueron las principales características como tal de dicho Frente Nacional? Primero se dio la alternancia de los dos partidos por 12 años, extendiéndose a 16. Se creó o se dio la creación de la carrera administrativa para formar a los funcionarios estatales. Se dividieron los cargos públicos equitativamente, ¿sí? Mitad para ti, mitad para mí, no había pelea ninguno. Eh, y solo los conservadores y liberales participaban en el proceso electoral. Eso quiere decir que no había un tercer partido político o no había otras disidencias que pudiesen participar en la política, porque
únicos que podían gobernar eran los liberales y los conservadores. Muy bien, entonces ustedes dirán, pero ¿cómo se hace ese Frente Nacional? ¿Qué pasó? Porque eso tuvo que haber un acuerdo. Sí, claro, hubo un acuerdo entre el señor Alberto Lleras Camargo, sí, y Laureano Gómez. El acuerdo que hubo entre ellos, entre estos señores, fue que ellos se reunieron como tal en España el 24 de julio de 1956, sí, y allá firmaron lo que se conoce como el Pacto de Benidorm. En España, la ciudad de Sitges, donde ellos estaban, sí, firmaron este pacto, y en ese pacto lo que ellos se visionaban era ese acuerdo, lo que se conoce como el Frente Nacional, una alternancia de poder entre liberales y conservadores y repartirse los puestos burocráticos y funciones públicas, sobre todo, de forma equitativa. Cuando ya renunció Gustavo Rojas Pinillas en el año 1957, entonces ahí sí Lleras Camargo por un lado y Laureano Gómez por el otro, se reunieron nuevamente en España, en la ciudad de Sitges, y ahí lo que hicieron fue replantear y sobre todo ratificar el pacto de Benidorm. Entonces esos acuerdos, los acuerdos que habían tenido en Benidorm los replantearon, los concretaron, sí, concretaron también las alianzas bipartidistas como tal, y a dicho pacto, el segundo pacto que se firmó en la ciudad de Sitges, se le conoce como el Pacto de Sitges. Entonces eso fue muy importante en este video. ¿Por qué? Porque estos señores pues lograron en cierto modo ahí sí fundamentar lo que ellos querían llevar a cabo en ese Frente Nacional. Entonces, durante el Frente Nacional pues se dieron varios gobiernos, ¿sí? Los gobiernos que se dieron durante el Frente Nacional o en este periodo del Frente Nacional fueron los siguientes. Entonces, hay que tener en cuenta algo. Primero, el Frente Nacional marcó la convivencia política entre liberales y conservadores. Aunque estos gobiernos no fueron plenamente democráticos, ya que se incrementó la represión contra las disidencias políticas. Hablamos de disidencias políticas, aquellos grupos de personas que no estaban de acuerdo ni con los liberales ni los conservadores, incluso muchas veces hacían parte de dichos partidos. Entonces, esta disidencia política, la represión que hubo contra las disidencias políticas, y se usó también el clientelismo para poder controlar a los sectores populares. Muy bien, entonces, el primero de los gobiernos como tal del Frente Nacional fue el del señor Alberto Lleras Camargo. Alberto Lleras Camargo, durante su gobierno, consolidó el reparto como tal de los cargos públicos entre liberales y conservadores. Muy bien, ese era el acuerdo que ellos habían llegado, pues lo hicieron. Este señor no se iba a quedar atrás, él dijo, vamos a evitarnos problemas, lo que hay que hacer es lo primero, y eso lo repartió. Chévere, bro. Después prolongó como tal el Frente Nacional de 12 a 16 años, ¿sí? Ya no eran 12 años los que se habían acordado, sino que el señor dijo, no, con 12 no nos alcanza, yo soy el primero, soy liberal que voy a comenzar, yo necesito que un liberal también termine. Entonces, tenía que ser entonces 16 años, ya no eran 12 años, iban a ser entonces 5 periodos como tal, que iba a durar este Frente Nacional. Creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, para disminuir la violencia, pues los campesinos estaban arrebatados, ¿sí? O revoltosos por el hecho de que estos señores no hacían nada, sinceramente. No hacían nada los conservadores, no hacían nada los liberales. La violencia en el país estaba desatada porque las desigualdades se veían por todos lados, y esto pues fue lo que ocasionó como tal Frente Nacional, que no luchaba. Nos alternamos el poder chiverongamente y listo. Seguidamente, pues seguimos con el gobierno de Guillermo León Valencia. Durante el gobierno de Guillermo León Valencia, este señor que ven ustedes ahí, ¿sí? Él. Este señor, desde el año 1962 hasta 1966, enfrentó problemas de orden público, pues intentó de forma encarecida, muy chévere, parecita muy chévere él, eliminar las llamadas repúblicas independientes. Que eran las repúblicas independientes? Eran aquellos territorios donde estaban ahí ubicados, ¿sí? Las zonas de Colombia estaban ubicadas las guerrillas campesinas, ¿sí? O los disidentes políticos. Bombardeó esa zona, murieron muchas personas, obviamente que hacían parte de estos grupos, y ante tal hecho entonces ocasionó la fundación en el año 1964
de los grupos guerrilleros al margen de la ley, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Eso fue lo que hizo el señor que está aquí. Seguidamente, pues seguimos con Carlos Lleras Restrepo. Carlos Lleras Restrepo, que va un periodo desde 1966 hasta 1970, un liberal, creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o ICBF, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, ¿sí? Conciencias, con cultura, y el Instituto Nacional de Educación Media, INEN, que ustedes ven aquí en Cartagena también hay uno de estos institutos que hoy en día pues es un colegio público. Entonces, pues es importante, él hizo un buen aporte, aunque también hubo muchos actos de violencia durante su gobierno, ¿sí? Entonces el Frente Nacional se caracterizó porque la violencia seguía acrecentando y sobre todo la creación de los grupos insurgentes o subversivos al margen de la ley y la persecución política no se hizo de lado. Y por último, el último como tal entonces de estos gobiernos del Frente, sí, del Frente Nacional, fue el señor Misael Pastrana Borrero. Misael Pastrana Borrero, que en un periodo de 1970 hasta 1974 llegó al poder, y cuando llegó al poder este conservador, primero se produjo una gran agitación, ¿sí? Laboral, estudiantil y sindical en su mandato, porque él quería llevar a cabo una reforma agraria, ¿sí? Una reforma agraria. Eso no era, la gente no quería, ¿sí? Esos cambios que él estaba haciendo, quería establecer, pues no eran fundamentales, ¿sí? O no estaban bien vistos por la sociedad colombiana del momento. Él promovió la exportación el aumento más bien, perdón, de las exportaciones y la ampliación de la producción agrícola, financió la construcción de viviendas por medio de las unidades de poder adquisitivo constante conocidas como UPAD. Era más que todo un programa que lo que buscaba era que las personas de bajos recursos conocieran su vivienda por medio de este programa. Muy bien, ¿cómo finaliza dicho Frente Nacional? Pues bueno, dos tipos de manifestaciones expresaron el descontento social ante el Frente Nacional. Por un lado estaba la oposición política y por otro lado estaba la oposición armada. Obviamente estos dos tipos de oposiciones no estaban de acuerdo con este gobierno. ¿Cómo así que liberales y conservadores de forma chigaronga esto y se repartieran el poder, ¿sí? Y también los cargos públicos y los demás, que no había democracia, ¿sí? En cierto modo no había democracia. Entonces, ante esta situación, estas manifestaciones, movimientos sociales, ¿sí? y políticos y sobre todo también movimientos armados, pues se unieron y también mostraban su descontento frente a este proceso como tal, lo que es el Frente Nacional. Entonces, por el lado de la oposición política tenemos el Movimiento Revolucionario Liberal, pues MMRL, ¿sí? Que estaba liderado por el señor Alfonso López Michelsen, que está aquí, quien decía que los oligarcas liberales y conservadores lo que querían era repartirse el poder, y los demás, ¿qué? Los demás no tenían oportunidades. El señor era un disidente de los liberales, ¿sí? Por otro lado, entonces tenemos a la Alianza Popular Nacional, o ANAPO, que era liderada por el señor teniente general Gustavo Rojas Pinilla, quien también con su tercera fuerza, ¿sí? Con su partido Tercera Fuerza, y en este caso la ANAPO, Alianza Popular Nacional, también buscaba mostrar y mover masas con el fin de sacar y acabar con ese Frente Nacional. Recuerde que el Frente Nacional fue el que lo sacó a él del poder, o fue lo que lo reemplazó a él del poder más que todo. Y por último tenemos entonces el Frente Unido, o FU, que era liderado por el sacerdote Camilo Torres Restrepo, ¿sí? Era más que todo un movimiento social que buscaba más que todo que se les reconociera, ¿sí? Que se les reconocieran a los campesinos y al pueblo en popular, sobre todo buenas acciones que se tuviesen en cuenta, cosa que no se dio nunca, o no se ha dado. Y por otro lado, entonces tenemos la oposición armada. Entonces, la implantación del Frente Nacional coincidió con el desarrollo y consolidación de la Revolución Cubana. Ese es un hecho para tener en cuenta y contextualizar cómo se formaron acá en Colombia y cuáles eran los ideales como tales de los grupos insurgentes o al margen de la ley. Entonces, cuando inició o cuando se implantó dicho Frente Nacional, ¿sí? Ustedes recuerdan que renuncia a Rojas Pinilla. Entonces, cuando se da como tal la implantación del Frente Nacional en el 57, eh, coincidió con la consolidación, ¿sí? y desarrollo de la Revolución Cubana. ¿Esta qué hizo? Esta estimuló el desarrollo de movimientos
con ideas socialistas y comunistas en Colombia. Dichos movimientos como tal son los que tenemos aquí. Entonces tenemos el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, o MOEC, que se creó en el año 1960. Tenemos por otro lado el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que se creó en 1964, que tenemos acá. Tenemos por otro lado las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que también se crearon en 1964, ¿sí? La FARC. Tenemos al Ejército Popular de Liberación, EPL, que se creó en 1965, tenemos aquí. Y por último está el Movimiento 19 de Abril, o M19, que se creó en el año de 1974. Estos eran los movimientos como tal que estaban en contra, sí, movimientos armados que estaban en contra del Frente Nacional. Es importantísimo pues tener claro cada uno de estos acontecimientos que se dieron, porque de esa forma vamos comprendiendo cómo se van granando la política y la historia política de nuestro país, historia política y social. Bueno, ¿cuáles eran las consecuencias del Frente Nacional? Pues hubo varias, sí. Algunas consecuencias de la formación de dicho Frente Nacional fueron, primero, una positiva fue que se dio el fin de la violencia bipartidista. Ya liberales y conservadores pues ya no estaban ahí como que luchándose el poder, matándose entre sí, ¿no? Ya se dio por esos acuerdos ocasionados en el Frente Nacional, sí, esos acuerdos que se dieron, la alternancia eh, política, sí. Entonces, pues acabaron con la violencia bipartidista. Pero el carácter excluyente de los gobiernos de Frente Nacional llevó al surgimiento de guerrillas que se levantaron en armas con el objetivo de tomarse el poder, dando origen a qué? Al conflicto armado que persiste hasta la actualidad, ¿sí? Ese es un punto bastante negativo de este Frente Nacional. Por otro lado, varias veces se intentó realizar una reforma agraria con el fin de repartir, ojo, una reforma agraria con el fin de repartir supuestamente parcelas a los campesinos, pero el proceso fue tan lento, tan tortuoso y poco eficiente que nunca se finiquitó. Muy bien, ¿qué se puede decir? Bueno, los gobiernos que se dieron como tal después del Frente Nacional fueron los siguientes. Ya acabado el Frente Nacional, pues dieron varios gobiernos, ¿sí? El primero de ellos fue el gobierno de Alfonso López Michelsen, que desde 1974 hasta 1978 fue que la persona que gobernó en el país, Alfonso López Michelsen, era liberal, sí, era liberal. Entonces él denominó su gobierno como el mandato claro, porque él tenía claro todo lo que iban a hacer. Después la gente se burlaba porque nada de lo que hizo, muchas de las cosas que la que hizo generalmente las embarraba, ¿sí? Y el país se endeudó, la inflación creció, todas las reformas que él quería llevar a cabo no se llevaron a cabo, ¿sí? Afectó a la sociedad colombiana. Entonces ya no le decían el mandato caro, claro, sino el mandato caro. Así le decían al gobierno del señor Alfonso López Michel. Se vivió una bonanza exportadora, ojo, también se aumentó la inflación, hubo muchas huelgas y paros entre 1974 y 1977 y culminaron con el paro cívico. Eso fue lo que se dio, una de las cositas que se dieron durante el gobierno de este señor Alfonso López Michelsen. Después de Alfonso López Michelsen, pasamos al gobierno como tal eh, del señor Julio César Turbay, ¿sí? Entonces Julio César Turbay, que va desde 1978 hasta 1982, durante su gobierno se promovió el fortalecimiento económico y administrativo de las regiones colombianas, inició la exportación del carbón en el Cerrejón y níquel, y inició la explotación de carbón en el Cerrejón, ¿sí? La mina a cielo abierto del Cerrejón, que está en La Guajira, y la mina de níquel, ¿sí? O la explotación de níquel en el Cerro Matos. Eso lo hizo este señor. Se incrementó el narcotráfico en varias regiones del país durante su gobierno. Diseñó lo que se conoce como el Estatuto de Seguridad Nacional para combatir las insurgencias, ¿sí? Con medios militares. Entonces, el ejército como tal se fortaleció. No, mentira. El ejército se fortaleció con el fin de combatir entonces a quién, a estos grupos insurgentes, ¿sí? Tanto narcotráfico como a la misma guerrilla.
Muy bien, entonces después de Julio César Turbay, entonces llegamos al gobierno, a uno de los peores presidentes que ha tenido este país. La verdad, un señor que no hizo. Ya ustedes vieron a Duque, bueno, así igualito a él, perdonen los duquistas, pero es igualito. Belisario Betancourt, cuando Belisario Betancourt llegó al poder, ay Dios mío, eso fue un desastre, sí, todo lo que sucedió más que todo durante el gobierno de este señor. Belisario Betancourt Cuartos. Belisario Betancourt, durante su gobierno que va desde 1982 hasta 1986, este gobierno hizo frente a los narcotraficantes, en especial el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar Gaviria y, en este caso, Pablo Escobar Gaviria, eran los líderes como tal del cartel de Medellín, y el señor Carlos Leder, ¿sí? Quien era más que todo, se dice que era el fundador del narcotráfico de los carteles en Colombia. Bueno, el 30 de abril de 1984, tras el asesinato del ministro de Justicia, en este caso Rodrigo Lara Bonilla, este señor, lo que tiene que ver con Belisario Betancourt, lo que hizo fue aprobar, ¿sí?, la extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos. Ante tal situación, inició una guerra sangrienta entre el Estado y los narcotraficantes, ¿sí? Y estas organizaciones como tal, una guerra sangrienta entre el Estado y las organizaciones de Escobar, entre 1984 hasta 1993. Una guerra férrea que se vivió durante el gobierno de Belisario Betancourt. Cabe destacar algo, ¿sí? Y es que durante algunas consecuencias como tal de esta guerra sangrienta entre el Estado, ¿sí?, y la organización de Escobar que se dio entre 1984 y 1993, eh, Escobar, el último, fue responsable de una gran cantidad de actos terroristas en el país, entre los que estuvieron pues la colocación de 250 bombas, según están registradas en los medios y demás, eh, carros, bombas y demás, ¿sí?, a varios edificios gubernamentales y sobre todo edificios donde había mucha gente civil, hubo muchos muertos en el país, carro bomba como tal, el DAS, ¿sí?, el departamento como departamento administrativo como tal de seguridad, porque era el DAS, ¿sí?, aquí en el país fue destruido. Los policías tenían un precio porque hubo muchos, alrededor de 650 policías, y se dice que él pagaba, él le ponía un precio, yo pago tantos millones por un policía muerto, y pues contrataba sicarios y la gente se animaba y mataba policías, ¿sí? Pablo Escobar pues durante su estadía, ¿sí?, durante su vida, provocó la destrucción y azotó violentamente el país, pero sobre todo también el gobierno, no solamente fueron los narcotraficantes, ¿sí? Hay que también tener claro de si fue que el gobierno hizo tantas atrocidades, ¿sí?, con tantas personas con tal de luchar contra el narcotráfico del país. Hay que tener claro que muchos del gobierno también comían, ¿sí?, de ese cartel. Muchos de los gobernantes también hoy en día son lo que son gracias a ese cartel y se beneficiaron de dicho cartel. Entonces, pues, eso en otra ocasión les comentaré. Aquí está una imagen bastante de pronto un poco curiosa, ¿sí?, curiosa o chistosa. Dice que Pite más lo borramos, ¿sí? Más que todo, pues, era una de las cosas que se veía en el fútbol en ese momento, era que el capo de los capos pues mandaba y él decía quién iba a ganar o quién debía ganar los partidos de fútbol. Bueno, eh, ¿cuáles fueron entonces? Seguimos, proceso de paz entonces con la intención de terminar, vamos a ver, ante esta situación que se estaba dando de violencia en el país, ¿sí?, ocasionada por el narcotráfico, la organización de Escobar y el gobierno, y con la intención de terminar con el conflicto, ¿sí?, el gobierno de Betancourt Cuartas entonces inició diálogos con la FARC, con el M-19, las autodefensas obreras, ¿sí?, OADO y el EPL, ¿sí? ¿Qué hizo? Lo que quería era que esta gente pues, se desmovilizara. Esto fue lo que hizo ese señor. Supuestamente quería que esta gente se desmovilizara. En 1984 las autoridades consiguieron el cese al fuego y la desmovilización de algunos miembros de la FARC, ¿sí?, quienes conformaron con grupos pertenecientes al Partido Comunista
una nueva colectividad política, la Unión Patriótica. Óigase bien, y es algo que está como lo que sucedieron hoy en día. Este era un proceso de paz, sí, que se llevó a cabo durante el gobierno de Belisario Betancourt, pero sucede algo al respecto, y es el hecho de que la Unión Patriótica, como ustedes lo ven aquí, está conformada con grupos, ¿sí? Por quienes conformaron, eran miembros de la FARC, ¿sí? Eran miembros de la FARC, quienes conformaron con grupos pertenecientes al Partido Comunista, ¿sí? Esos que se desmovilizaron fueron con el Partido Comunista, ¿sí? Se reunieron y crearon lo que se conoce como la Unión Patriótica, un nuevo partido político, ¿sí? Un nuevo partido político que tenía, ojo, tenía apoyo, apoyo popular, ¿sí? Apoyo popular de parte de muchas personas, pues que veían ahí una apertura democrática, decían así, apertura por democrática, Partido Comunista, sí, o sea, así como está aquí este cartel que ustedes ven acá, por la paz saludamos a la Unión Patriótica, o sea, la gente veía y la gente estaba contenta con lo que se estaba dando, pero el gobierno no veía con buenos ojos a la UP, sí, lamentablemente, y comenzó entonces la Unión Patriótica, como tal como partido fue fundado en el marco del proceso de paz con la FARC en 1985. La Unión Patriótica propuso una reforma agraria, la nacionalización de recursos naturales y el proyecto de reforma constitucional que influiría en la Constitución de 1991. En 1986, en las elecciones, la UP obtuvo 14 congresistas, ojo, 14 congresistas y varios diputados y concejales. Esto era un golpe de autoridad de parte de la UP, ¿sí? Para el gobierno, un golpe porque ellos decían, nosotros también podemos mandar, ¿sí me comprende? Nosotros también podemos gobernar el país. Entre 1988 y 1994, ante todo lo que estaba sucediendo, ante el temor que se tenía por parte del gobierno de que estos políticos como tal pudiesen gobernar el país, algo que se está dando hoy en día, sí, con el partido de la FARC y que también los han, por eso están yendo nuevamente al monte, eh, fueron asesinados 5.000 miembros de la Unión Patriótica, ¿sí? 5.000 miembros fueron asesinados por los paramilitares. Y los paramilitares pues eran apoyados por quienes, o financiados por el gobierno nacional de la República, ¿sí? El gobierno colombiano. Entre las personas que asesinaron, ¿sí? Entre estos se destaca el asesinato de Jaime Pardo, el que tenemos acá, Jaime Pardo Leal, ¿sí? Y el señor. Muy bien, entonces entre 1988 y 1994, 5.000 miembros de la UP fueron asesinados, ¿sí? Fueron asesinados por los paramilitares financiados por el gobierno nacional. Entre estos se destaca el asesinato de Jaime Pardo Leal, el señor que está acá, ¿sí? Ustedes ven ahí pues su rostro, quien aquí en una manifestación, una gran manifestación, pues la gente salió a despedirlo durante ese sepelio, ¿sí? Durante ese sepelio. Y también salió, o fue una de las manifestaciones también que se destaca cuando este señor pues llegó al poder, quien nos apoyaba. Tenía mucho apoyo popular. Por otro lado tenemos entonces al señor Bernardo Jaramillo Osa, quien también fue asesinado, quien sabía que le iban a asesinar, sí. Fue asesinado entonces este señor en 1999 y Manuel Cepeda, quien fue asesinado en 1994. Esta fue una forma o fue el momento en que estaban despidiendo a algunos de ellos, ¿sí? Algunos de ellos de los asesinados, líderes como tal de la UP, de esta Unión Patriótica, esta coalición puede decirse entre el Partido Comunista y los desmovilizados de la FARC, que lograron pues acrecentar su poder político y llegar incluso a tener varias curules en el Congreso Nacional, Congreso de la República. Acá un momento en que fueron varios miembros de dicha UP pues enterrados, ¿sí? Recuerden que fueron 5.000 muertos y de esa forma fueron exterminando a cada uno de ellos. Un exterminio sistemático que se dio durante todo este gobierno de Belisario Betancourt y los que se antecedieron a él también. Los gobiernos que antecedieron a Belisario también se dio dicho exterminio, ¿sí? Bueno, cabe resaltar algo importante y es
¿Qué se dio después o qué vino después? Entonces, después de tal hecho como tal, también, también el mismo año, ¿sí? Bien como tal, se dio el 6 de noviembre de 1985 la toma del Palacio de Justicia, ¿sí? ¿Por qué se toman el Palacio de Justicia? Ustedes dirán, bueno, pero qué violentos son en este país. O sea, la guerrilla siempre tiene la culpa. ¿Por qué la guerrilla se toma el Palacio de Justicia? Porque el señor Belisario de Betancourt no cumplió el pacto, ¿sí? El pacto o los acuerdos de paz. ¿Sí? Pues bien, entonces ese incumplimiento por parte del gobierno de Belisario Betancourt con respecto a los pactos que se habían o los acuerdos que se habían establecido en ese proceso de paz con respecto a los grupos guerrilleros que se habían desmovilizado, pues llevó a que el día 6 de noviembre de 1985 se tomara el Palacio de Justicia por parte del M-19, quien lo hizo de una forma de establecer un juicio político contra dicho presidente. Bueno, las arremetidas como tal del M-19 en ese entonces, pues, y ese acontecimiento, pues, provocaron en cierto modo inmediatamente la retoma, porque fue una toma del M-19 y después una retoma como tal del gobierno nacional, teniendo como partícipes principales al Ejército Nacional y a la policía. El ejército rodeó con el apoyo de la policía y con el apoyo de tanques y helicópteros dicha edificación que quedaba cerca también del Congreso de la República, ¿sí? En todo centro de Bogotá. Este desenlace o este hecho, más que todo, dejó más de 110 personas muertas, entre magistrados, guerrilleros, trabajadores, el ejército y transeúntes, ¿sí? Parte del ejército y transeúntes, y también muchos desaparecidos, porque muchas de las personas que salieron durante dichas retomas, ¿sí? Y que fueron liberados, pues eran llevados como tal a la casa Florero, ¿sí? Donde eran interrogados para conocer si muchos de ellos habían sido partícipes como tal o eran parte del M-19. La verdad, el gobierno hizo un desastre total con respecto a lo que sucedió en este entonces, porque muchas personas murieron teniendo presente pues la arremetida como tal del ejército, y Belisario Betancourt pues incapaz, ¿sí? E incompetente, pues nunca logró como tal solucionar eso que estaba sucediendo en dicho palacio, ¿sí? Y en dicho día también como tal. Pues bien, esas personas aún hoy en día que fueron desaparecidas, pues continúan su plena búsqueda, ¿sí? No se desconoce qué pasó con ellas. Muchos de ellos murieron, han muerto por ahí, han encontrado cadáveres y demás. Entonces, pues lamentablemente es un hecho enmarcar. Y para rematar, ¿sí? Lo que tiene que ver como la cereza en el pastel de lo que sucedió durante el gobierno de Belisario Betancourt fue lo que sucedió ese 13 de noviembre eh, como tal del mismo año, sí, cuando en la ciudad de Armero, sí, ustedes conocen pues Armero como tal, Armero fue arropada por una luz de lodo provocado por la erupción del volcán del Nevado de Ruiz, sí, 20.000 personas fallecieron de las 25.000 que conformaban dicha ciudad. Entonces, imagínense una catástrofe natural como tal, que pudo también ser evitada por el gobierno de ese señor, ¿sí? El señor Belisario Betancourt, quien había sido, en cierto modo, se le había dicho que tuviese en cuenta lo que iba a suceder, pero no, nunca se predestinó como tal el desastre natural que después dejó como víctimas a 20.000 personas y a muchas familias completas bajo lodo. Entonces, pues con esto culminamos el tema del siglo XX. Espero que les haya gustado, espero que hayan comprendido alguna cosa, pues ya saben, tengan presente pues que nos faltó fue el gobierno de Virgilio Barco y Belisario Betancourt. Entonces, pues ya saben, pues vamos a continuar, nos vemos en una próxima ocasión y chao, ya sabes, dale like y suscríbete a mi canal.